Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado un significado o un mensaje oculto en uno de los más misteriosos textos conocidos, la Biblia. Desde los místicos hasta el legendario científico Isaac Newton, la búsqueda de mensajes secretos continuaría durante siglos, hasta que un matemático afirmó haber descubierto la clave gracias a un ordenador. Sus mensajes de acontecimientos pasados estremecieron al mundo científico e iniciaron un debate con los críticos que perdura hasta hoy. Los defensores del código continúan su investigación con nuevas y sorprendentes predicciones que sus detractores siguen rechazando. Si la Biblia contiene mensajes cifrados, ¿qué intenta decirnos? ¿Tales profecías podrían ser utilizadas para el bien de la humanidad o es el código, como afirman los críticos, poco más que una coincidencia estadística? Los defensores creen que el descubrimiento del código de la Biblia marca un nuevo rumbo a la humanidad que cambiará su destino para siempre. ¿Revela el código un futuro brillante para la humanidad o hemos entrado en las primeras etapas del fin de los días? El Apocalipsis en la Biblia. Descubriendo nuestro futuro. El código de la Biblia es tan discutible como enigmático. Durante siglos, los 5 libros de Moisés que abren el Antiguo Testamento han sido cuidadosamente examinados por teólogos, investigadores y matemáticos para hallar respuestas a los grandes misterios de la vida. Han buscado un código secreto que nos las facilite, explicando acontecimientes pasados y futuros. Los códigos son, en sentido místico, los susurros íntimos de lo divino. Lo que nos sugiere es que hay un texto oculto, cifrado en la Biblia. Los códigos son como tinta sagrada. Alguien selló esa tinta hace 3000 años. Hoy la vertemos sobre la mesa y anuncia a Bin Laden y al terrorismo. El código de la Biblia no está ahí para permanecer oculto, sino para ser revelado. Pero está diseñado para ser revelado mediante la tecnología adecuada, como los ordenadores. Aquí está ocurriendo algo increíble. La historia de un código profético en el Antiguo Testamento se remonta al siglo XVI, cuando los místicos comenzaron a buscar profecías bíblicas en el texto. 300 años después consumió a uno de los científicos más importantes de la historia, Sir Isaac Newton. Newton pasó la mayor parte de su vida haciendo algo muy similar al código de la Biblia. Me refiero a que, por un lado, intentó averiguar qué iba a suceder en el futuro y, por otro, encontrar la existencia de Dios. ¿Cómo funciona exactamente el código de la Biblia? Según los investigadores, se descubre mediante la búsqueda de palabras y frases en el Antiguo Testamento mediante el uso de una técnica llamada secuencia de letras equidistantes, o ELS. La ELS, llamada coloquialmente el código, es la secuencia de letras que se obtiene cuando se comienza por una letra de un texto. Se elige un número determinado y se va saltando esa cantidad repetidamente, escogiendo las letras al avanzar. Para llevar a cabo una búsqueda, las letras se disponen en una cuadrícula o matriz para facilitar una clara muestra de los resultados. En este ejemplo, la palabra food se obtiene al contar 10 letras hacia adelante. Lo mismo ocurre con order y roses, mediante saltos de 11 letras hacia atrás. Según los investigadores del código, cuanto más cerca se encuentran estas letras individuales, menor es la probabilidad de coincidencias. Es tan reducida, afirman, que no puede ser casualidad. 2 ELS son como 2 personas que se encuentran por la calle. Cuando uno ve por la calle a un amigo después de 20 años, piensa que es increíble, una casualidad. Pero las opciones son amplias, porque podría haber sido cualquiera de entre 100 amigos. Cualquiera de entre 10.000 días de su vida. Así que es un hecho ordinario, aunque sorprenda. El colmo sería levantarse por la mañana y decir: hoy voy a ver a John Smith a las 10 de la mañana en la esquina de Elm con la primera. Sería una posibilidad entre 1000 millones.
La investigación del código de la Biblia tiene su origen moderno en la tediosa tarea de escribir el Antiguo Testamento en fichas y a continuación contar manualmente los patrones de secuencias de letras equidistantes con la esperanza de encontrar mensajes codificados. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los primeros investigadores del código, llamado Chaim Ber Michael Dov Weissmandl, afirmó haber encontrado palabras básicas ocultas en el texto bíblico. Pero su trabajo quedó interrumpido por la guerra. Durante décadas la investigación permaneció latente hasta que en la década de 1990 un matemático lituano llamado Eliahu Rips retomó el trabajo de Weissmandl donde éste lo había dejado. Rips y su equipo, dotados de un ordenador programado para buscar una enorme cantidad de texto en tan solo segundos, se basó en las teorías de Weissmandl para hacer pruebas en el Antiguo Testamento. Usando nombres y fechas de nacimiento y defunción de 32 rabinos famosos, llevaron a cabo pruebas para ver si esas palabras y fechas aparecían de forma cohesiva en el texto. Rips y su equipo descubrieron un código muy preciso oculto en el Antiguo Testamento que comprendía palabras, expresiones y en algunos casos frases completas. Los experimentos de Rips asombraron cuando fueron publicados en la importante revista científica Statistical Science. El experimento no tardó en ser tanto acogido como atacado por ambas partes. Mucha gente me preguntó, ya que los códigos interesaban a la comunidad judía, ¿qué pensaba? Y yo siempre dije que, en mi opinión, los códigos aleatorios eran una tontería y que desconfiaba de esas cosas. En cuanto se publicó el trabajo de Rips, Harold Gans, matemático, criptólogo y criptoanalista del Departamento de Defensa estadounidense ya jubilado, supo de la controversia y se mostró escéptico ante la existencia de dicho código. Dije menuda tontería y durante casi año y medio no hice nada al respecto. Pasado ese tiempo, mi esposa oyó la noticia y me pidió que lo estudiara, dado que yo era experto en códigos. Me negué, pues pensaba que era una tontería. Le dije, ¿por qué iba a perder mi tiempo en eso? Porque eres matemático y descifrador de códigos. Gans y su equipo llevaron a cabo una serie de rigurosas pruebas llamadas el experimento de las ciudades. El experimento de las ciudades se hizo no mucho tiempo después del de los grandes rabinos. De hecho, también implicaba a los mismos rabinos. La diferencia entre ambos era que, en vez de utilizar las fechas de nacimiento y muerte, emplearon sus lugares de nacimiento y de muerte. El experimento de las ciudades fue diseñado originalmente para demostrar que el código de la Biblia no era más que una coincidencia estadística, pero lo que Gans descubrió fue asombroso. Me dispuse a demostrar que era una bobada, pero existía. Cada vez encontrábamos más pruebas que demostraban no solo que era una teoría válida, sino muy consistente. Los escépticos compararon los descubrimientos con las famosas cuartetas del francés Nostradamus. Arguían que los mensajes del código de la Biblia sobre acontecimientos pasados y futuros eran tan imprecisos y abiertos a interpretaciones como las profecías de Nostradamus. Los investigadores del código sostenían la existencia de una clara diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el código de la Biblia y Nostradamus? De hecho, creo que la pregunta debería formularse de otro modo. ¿Qué tienen en común? Aparentemente que ambos predicen el futuro. Nostradamus hizo muchas predicciones vagas que fueron interpretadas de forma que coincidieran con ciertos hechos posteriores. Las predicciones de Nostradamus son muy imprecisas. Nadie sabe realmente qué significan. Como ejemplo de la diferencia entre las profecías de Nostradamus y las del Código de la Biblia, los defensores de este señalan una de las cuartetas más conocidas de Nostradamus. Bestias feroces de hambre ríos tragar. La mayor parte del campo contra Gister estará. En jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada, el hijo de Germano observará. Hay quien atribuye esta referencia a Hitler y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Se refería realmente Nostradamus a Hitler cuando usa la palabra Gister? El verdadero significado de sus palabras queda sometido a la interpretación del lector. En contraposición, los defensores del Código de la Biblia destacan su notable concisión. Berlín, nazi y enemigo. Hitler, matanza, horno, exterminación. Auschwitz. Este descubrimiento es mucho más escalofriante con la adición del nombre Adolf Eichmann, el arquitecto de la solución final de Hitler. Los investigadores de Nostradamus subrayan otra cuarteta como prueba de su exactitud. Desde el cielo llegará el gran rey de terror.
Argumentan que este hace referencia a Osama Bin Laden como el gran rey del terror, y que desde el cielo reseña los ataques terroristas del 11 de septiembre. A diferencia de ello, el código de la Biblia alude a dichos ataques en la siguiente matriz: musulmán, avión, ataque, estrellar, torres gemelas, 2 veces. Como afirman los defensores, la diferencia radica en las referencias concretas. El hecho es que el código de la Biblia es absolutamente científico y matemático. Nostradamus es subjetivo y ambiguo. Nostradamus creó sus versos. Las profecías son sus propios códigos. Los códigos de la Biblia son divinos. Fueron creados por Dios. Para Gans, el código de la Biblia se diferencia de las profecías de Nostradamus por la claridad de sus mensajes y la probabilidad matemática. Mucha gente es engañada por Nostradamus. De hecho, carece de significado. Por otro lado, el código de la Biblia puede ser evaluado matemática y científicamente. No implica subjetividad ni ambigüedad. Se calculan probabilidades y tiene exactitud matemática. Que sea válido o no, no es cuestión de opinión. Es un hecho. No todo el mundo estaría de acuerdo con la afirmación de que el código es un hecho, pero ¿por qué quiere el hombre conocer el futuro? Si existe realmente un código en la Biblia, ¿es acaso una puerta hacia mensajes de lo que nos aguarda, preparada para abrirse en determinados momentos? Si es así, ¿qué mensajes han sido enviados? ¿Puedes oírme? A lo largo de la historia, la humanidad ha hecho numerosos intentos de comunicarse con generaciones futuras, desde cámaras de enterramiento en las grandes pirámides hasta cápsulas del tiempo. Incluso la NASA ha enviado mensajes al espacio sobre la vida en la Tierra. Lo que motiva esta necesidad de dejar nuestra huella varía, pero lo que permanece constante es la búsqueda de seguridad en un mundo incierto. Irónicamente, las respuestas que buscamos podrían haber sido escritas en el pasado, cifradas en el antiguo texto bíblico, que solo ahora podrían revelarse con la invención de los ordenadores, a juicio de algunos investigadores. Aunque sus defensores están de acuerdo en que existen los mensajes codificados en la Biblia, discrepan respecto a si predicen acontecimientos futuros. Muchos sostienen que utilizarlo para predecir el futuro supondría un uso incorrecto del código, mientras que otros creen que dicho argumento es discutible. Creo que una de las cosas que podemos obtener del código es que el codificador conoce el futuro. Y el ejemplo de rezar en el muro de las lamentaciones para que no suceda una tragedia, creo que también muestra que el codificador nos escucha. A pesar de que se supone que nuestro futuro está sellado, también tenemos libertad de elección y la capacidad de conectar con el codificador para pedirle ayuda. Si sabía algo de Bin Laden hace 3000 años, es un codificador fantástico. Repasemos un momento el elemento profético del código. ¿A qué se debe esa enorme necesidad de predecir? En el Talmud hay una manifestación expresa que prohíbe taxativamente dedicarse a predecir el futuro. Y en la misma página, los rabinos hacen una serie de predicciones del futuro. Así que primero advierten sobre que no se puede predecir porque es una violación del espíritu religioso. Y a continuación, en la misma página, aparece una lista de predicciones. Así que esta noción profética existe desde hace siglos. Teóricamente, es concebible que si el código de la Biblia se resuelve, si llega a ser descifrado en el sentido criptoanalista, uno podría predecir el futuro. Pero eso implica que el autor de dicho código quiere permitirnos la predicción del futuro. Si no fuese así, lo habría diseñado para que no pudiéramos hacerlo. Nos encontramos con todo tipo de problemas a la hora de predecir el futuro mediante el código. Ante todo, no somos profetas. Estos tenían un conocimiento y una fe increíbles que no alcanzamos hoy. Quizás el mismo código sea un profeta, pero aún no lo comprendemos. Moshe Schack ha encontrado revelaciones muy personales en la Biblia, que ha utilizado para ampliar el ámbito y la naturaleza de su investigación.
Lo que verdaderamente me sorprendió fue la gran cantidad de información sobre mí que encontré en el código. Busqué los dos datos principales, el mes de mi nacimiento y mi nombre, y los encontré muy próximos. En una pequeña ventana encontré muchos términos. Vi que los nombres de todos mis parientes aparecían en la matriz. Y descubrí los nombres de 11 generaciones, incluido mi hijo, cuando la probabilidad de que 11 elementos aparezcan en la secuencia correcta es de 1 entre 1.000.000. Hay un concepto en un antiguo y sorprendente texto que dice que Aarón está a punto de morir, y Moisés habla con él y lo reconforta diciéndole que hay una alusión, un código de la historia de su muerte, en la propia Torá. Y Aarón se siente más tranquilo. ¿Cómo pudo eso consolarle? Una persona es capaz de tolerar cualquier sufrimiento siempre que tenga un motivo, siempre que sea parte de una historia. Así que responde a una profunda necesidad humana de reafirmar el significado estructural del cosmos. Eso es lo que hace el código. A pesar del debate sobre la capacidad para predecir acontecimientos futuros, los investigadores apuntan a la destacada precisión del código a la hora de resumir acontecimientos de la historia como prueba de su existencia. Según los defensores, que afirman haber descifrado profecías en el Antiguo Testamento, sus mensajes son fascinantes y aterradores. La declaración de guerra de Roosevelt a Japón en la Segunda Guerra Mundial puede encontrarse en la matriz del código Roosevelt Presidente. Dio la orden de atacar el día de la gran derrota. El destino de Alemania y Japón se encuentra en la matriz Potencias del Eje, Alianza del Mal, 5705-1945, y no prevalecieron. Uno de los momentos más trágicos y determinantes de la historia de Egipto y un devastador golpe a la paz en Oriente Próximo queda resaltado en una matriz que incluye la fecha exacta del asesinato de Anwar el-Sadat y el nombre de su asesino. Un príncipe será abatido. Un desfile. 1981. Asesinado. Sadat. 8 de Tishri. Un complot. Khaled. Incluso los problemas de los presidentes de Estados Unidos aparecen en el código. La caída de Nixon puede encontrarse en la matriz Watergate. ¿Quién es él? Presidente, pero será expulsado. Las tribulaciones de William Jefferson Clinton pueden encontrarse en 3 matrices distintas. Clinton, presidente. Clinton, acusación. Secreto oculto, amante de sirvienta. Y Clinton, nación contra acusación. Pero si el Antiguo Testamento contiene mensajes cifrados, la cuestión lógica es quién los codificó y por qué. Creerlo o no. ¿Fue la Biblia codificada por Dios para que la descifrásemos ahora? ¿Fue codificada por alguna otra fuerza sobrenatural? ¿O son los descubrimientos del código poco más que una anomalía estadística, una coincidencia que podría darse en cualquier libro con una longitud similar, como sugieren sus detractores? Apuntan a recientes pruebas en las que se han encontrado códigos sobre los asesinatos de Indira Gandhi, Kennedy y Martin Luther King en Moby Dick. Brendan McKay, de la Universidad Nacional de Australia, es uno de los principales detractores del código. Muchas personas han dedicado su vida a este tema y no se van a contentar con dejarlo por las buenas. También hay mucha gente a la que no le interesa el aspecto científico del código de la Biblia. Simplemente se sienten impresionados y yo no tengo ningún problema con esas personas que quieren imaginar mensajes ocultos en el texto. El problema está en que se considere algo riguroso científicamente porque no lo es. Hemos estudiado las pruebas científicas con mucha atención y hemos concluido que es muy deficiente. Una de las cosas que hizo Brendan fue encontrar una lista de los nombres de rabinos que le permitió descubrir una elevada probabilidad para esta combinación en la traducción hebrea de guerra y paz. Para mí, es igual que mirar al cielo y ver una nube con forma de elefante.
Quizás mucha gente crea que tiene un significado místico oculto. Eso me da igual. La gente estaría de acuerdo en que se trata de una casualidad. Y esos son los códigos de la Biblia, mera casualidad. Hay mucha gente brillante en ambos bandos de la controversia sobre el código, igualmente cualificada. Tengo una respuesta para Brendan Mackay y su trabajo. Un estudio de 64 páginas en el que se responde a todos los temas científicos que cuestiona. Puede encontrarse y descargarse de Internet. Reto a Brendan Mackay a seguir mis procedimientos, mi metodología y a aproximarse a lo que he conseguido. No creo que sea capaz. Otra cuestión motivo de gran debate entre los crédulos es quién pudo codificar la Biblia. Barry Rothman, investigador del código, teniente del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos y oficial retirado de la Marina, tiene una teoría de su origen. Los códigos pudieron hacerse de 3 formas posibles. Yo mismo he visto suficiente información personal sobre bastante gente para creer que los códigos son obra de Dios. Pero la segunda posibilidad es que los códigos fueran creados por un ser humano de nuestro futuro, dando por supuesto el conocimiento de un modo de viajar en el tiempo, o al menos de enviar un mensaje al pasado. Y por último, cabe la posibilidad de una intervención alienígena. Seres extraterrestres podrían haber visto nuestro futuro e ingeniárselas para viajar al pasado de alguna manera, consiguiendo hacer llegar el mensaje. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. No existe ningún otro que se haya vendido tanto como la Biblia. Podría parecer un tema muy importante saber quién escribió un libro tan popular. También lo es saber quién nos dice que no matemos ni robemos. ¿Es otra persona o un ser sobrenatural que nos dice: si sabéis lo que os conviene, será mejor que no matéis? Algunos escépticos sostienen que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que ésta fue transcrita por el hombre durante generaciones. Insisten en que si Dios hubiese pretendido codificar mensajes en la Biblia, no habrían sobrevivido a los cambios del texto a lo largo de los siglos. El autor del código, que es el propio autor de la Biblia, es un ser sobrenatural. Un ser que no está sujeto a las leyes de nuestro universo. La mayoría de la gente llamaría a dicho ser sobrenatural Dios. Es una conclusión científica, basada en la física y la lógica. Si el código bíblico existe, ¿es la palabra de Dios, una señal del futuro o mera ilusión? Una de las muchas preguntas aún sin respuesta es quizá la más apremiante. Si la Biblia está cifrada, ¿qué mensaje se intenta comunicar y con qué propósito? A nivel práctico, veo los códigos como una forma de que la gente preste más atención a la Torá y quizás aprenda los 10 mandamientos. Lo que siempre decía la profecía era: prestad atención, despertad. Daos cuenta de que las cosas no van a seguir siempre igual. Están pasando cosas. Y si os levantáis, podréis intervenir en el destino del mundo. Puede que todas esas cosas sean preliminares de algo mejor, más grande y emocionante. Los especialistas del código creen que solo han comenzado a arañar la superficie. Si los investigadores consiguen descifrarlo por completo, ¿qué podrían encontrar y cómo podría utilizarse? Como poderosa herramienta para trazar el camino hacia nuestro futuro soñado, ¿podría el código confirmarnos la existencia de lo divino o sobrenatural o advertirnos de una tragedia inminente? El código en acción. Pearl Harbor, el asesinato de Kennedy. Si existe un código bíblico, ¿podría haber evitado estos hechos catastróficos? La mayoría de los expertos no lo cree así, pero sus defensores han informado a las organizaciones militares y de inteligencia sobre su utilidad como herramienta de prevención. Si existe, ¿podría utilizarse el código como instrumento de protección contra el mal? Cabe la posibilidad de que futuros gobiernos o agencias gubernamentales utilicen el código de la Biblia en su trabajo. Como cualquier otra tecnología, comienza en un nivel básico a partir del cual se desarrolla. Y a medida que va mejorando, se vuelve más sencillo de manejar.
He trabajado para una organización de inteligencia durante 28 años y cabría pensar que les interesa. Pero como el código bíblico no puede predecir de forma exacta el futuro, dudo mucho que sea de interés para algún servicio de inteligencia. Yo he alertado de forma extraoficial a ciertos oficiales superiores de algunas cosas que he encontrado en los códigos y que me parecen preocupantes. Pero esas predicciones podrían no ser correctas en el futuro en cuanto al resultado, porque he encontrado lugares que podrían ser atacados, pero no he encontrado las fechas. Así que no sabemos cuánto tendremos que esperar para comprobar su veracidad. El antiguo jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa de Israel, el general Isaac Ben Israel, trabajó en uno de los más sorprendentes descubrimientos del código cuando en septiembre de 1995 el periodista Michael Drosnin le mostró una terrible predicción: el asesinato del entonces primer ministro israelí Isaac Rabin. Conocí al señor Michael Drosnin en 1995. Entró en mi despacho afirmando tener un método para predecir el futuro basado en la Biblia. Me dijo, el primer ministro Rabin será asesinado el año que viene. El 4 de noviembre de 1995, 2 meses después de aquel encuentro, el primer ministro Rabin fue asesinado durante un mitin en Tel Aviv. Vino a verme a la semana siguiente y me dijo, ¿ves? Funciona. Puede que supiera algo y no lo sacara de la Biblia. Quizás esa fue su forma de contarme algo de lo que se había enterado, en un intento de avisarme de un complot para asesinar a Rabin, sin tener que revelarme sus fuentes. Y me contó una historia sobre la Biblia. De vez en cuando venía y me daba nuevas predicciones. Algunas de ellas se cumplieron y otras no. Por ejemplo, predijo que Ehud Barak sería elegido primer ministro, mucho tiempo antes incluso de que fuese candidato. El general Ben Israel no cree en la existencia de un código bíblico. Sin embargo, durante el resto de su servicio para el Ministerio de Defensa, siguió teniendo en cuenta las predicciones del código como una de las posibles fuentes de información, aunque no probable. No podía ignorar algunas de las predicciones que me dio. A veces, uno no sabe cuál es la fuente de la información, pero se la toma lo bastante en serio como para comprobarla, y eso era lo que hacíamos. Los defensores también sostienen su utilización por parte del Servicio de Inteligencia israelí durante la Guerra del Golfo de 1991. El doctor Eliyahu Rives buscó posibles fechas en las que Irak pudiera disparar misiles Scud contra Israel antes de la guerra de 1990. Encontró cierto número de fechas que, según se cuenta, entregó al servicio de inteligencia israelí, que las utilizó, entre otras cosas, para informar al primer ministro. Nunca las tomamos como fuentes serias y exactas para predecir el futuro. De ser cierto, el código de la Biblia sería una herramienta muy útil en la prevención de tragedias inminentes. Una vez más, ¿podría caer en las manos equivocadas? ¿Existe un lado oscuro del código? Es como cualquier cosa, depende del uso. ¿Hay códigos buenos o malos en sí mismos? No, ni lo uno ni lo otro. Suponiendo que los códigos funcionan, son lo que hagamos con ellos. Cualquier cosa que haga creer a la gente que algo es cierto cuando no lo es, o viceversa, está mal, por supuesto. Hay mucha gente que quiere vender programas porque se puede ganar mucho dinero, al menos por parte de los defensores. Todas las cosas buenas tienen su aspecto negativo. Los códigos tienen su lado oscuro, que es la manipulación, la distorsión y la comercialización. Es la reducción de ese hermoso concepto de la relación íntima y de esa especie de señales de cortejo entre Dios y la humanidad. Eso es lo que se convierte en una herramienta de comercialización de un grupo concreto de gente para avanzar en su entendimiento y su programa. Una de las áreas más fascinantes de la actual investigación del código se basa en el tópico de las predicciones futuras para buscar uno de los objetos religiosos más sagrados de la historia.
La búsqueda del Arca de la Alianza ha sido objeto de especulación durante muchos años. ¿Existe realmente? Si es así, ¿puede ser encontrada? El teniente Rothman tiene mucha experiencia en el estudio de mapas y cartas en la Marina y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos. Con la ayuda del código, espera resolver uno de los grandes misterios de la humanidad: recuperar el Arca perdida de la Alianza. Para decir que hay un código en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, que fueron escritos hace 3000 años, hay que tener una prueba extraordinaria. Para mí esa prueba sería encontrar el Arca de la Alianza. Pero, ¿qué era el Arca de la Alianza? Una caja de oro que medía 2,5 codos por 1,5 y por 1,5, en la que Dios dijo a Moisés, según leemos en la Biblia, que pusiera los 10 mandamientos. En octubre de 1997 llevó a cabo una búsqueda informática de la reliquia perdida. Introdujo las palabras Arca de la Alianza en hebreo. El programa escaneó el Antiguo Testamento y encontró un resultado. Apareció el número 1, lo que implicaba que había un mensaje cifrado respecto al arca. Pero, ¿qué significaba? ¿Podría tratarse de una casualidad? Entonces me di cuenta de que la palabra arca estaba junto a enterrada en Egipto y los números 33-4. De repente tuve una revelación. Soy oficial de guardacostas y pienso en coordenadas continuamente. Así que cuando vi 33-4, pensé que podría tratarse de una longitud en algún punto de Oriente Próximo. A partir de entonces, todos los códigos que encontraba volvían a llevarme a la misma posición. Y no era una cualquiera, sino aquella donde los eruditos creen que Moisés cruzó el mar. Respecto a lo que espero encontrar en las coordenadas 31 grados 9 minutos norte, 33 grados 4 minutos este, la primera posibilidad es solo arena. En tal caso, estaría bien porque demostraríamos que los códigos son falsos y no tendríamos que preocuparnos por adivinos ni horóscopos. La segunda posibilidad es que encontremos el Arca de la Alianza y puede que se inicie la era de los ángeles, la mesiánica. Algunos investigadores del código creen que este podría servir para advertirnos de desastres naturales o llevarnos a nuevos descubrimientos en la ciencia y la medicina. Creo que al utilizar los códigos para predecir un posible desastre o problema, alarmamos al mundo, porque probablemente nos equivoquemos la mayoría de las veces. Pero puede que esté bien, no lo sé. Como oficial de guardacostas aún tengo la esperanza de que haya algún modo de predecir dónde va a golpear un huracán o un tsunami. Alguna forma de saber cuándo habrá un terremoto para poder mitigar los efectos y otros desastres naturales. Creo que si lo desarrollamos lo suficiente y damos con unos resultados repetibles, que no sean difíciles de encontrar, que sea información útil, por supuesto que los países lo utilizarían. El código podría ofrecernos un modo de proteger nuestro planeta de cosas como un asteroide. Sería estupendo saber cuándo y de dónde proceden si es que aparece en el código. Incluso podría contener la clave para la cura de enfermedades. Pero ¿qué ha dicho el código bíblico sobre recientes acontecimientos de la historia mundial y qué predicciones ha hecho sobre nuestro futuro? Si es real, ¿nos permite el libre albedrío o dicta un camino hacia el fin de los días? El Apocalipsis y más allá. A pesar de las profecías aparentemente precisas del código, los críticos advierten de que las palabras y frases encontradas en la Biblia son simples anomalías estadísticas, sucesos casuales que no fueron introducidos en el Antiguo Testamento siguiendo un patrón. No obstante, los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre marcaron otro capítulo en el debate sobre la validez del código. Como afirman sus defensores, esa fecha es mencionada en una serie de matrices asombrosamente precisas. Comienza con 2 palabras. Migdalai Atotmen, las Torres Gemelas. La probabilidad de que fueran codificadas tan cerca es 1 entre 200. Esto fue descubierto por el profesor Eliyahu Rips. Sin embargo, otro investigador, Yolaskal Silver, hizo un descubrimiento muy importante. Tomó varios verbos asociados con los nefastos acontecimientos del 11 de septiembre. Por ejemplo, asesinar, secuestrar, estrellar, destruir, quemar, fundir. Puso todos esos verbos en tiempo presente y estudió la proximidad que tenían en torno a Migdalai Atotmen.
las Torres Gemelas. Obtuvo una probabilidad de 1 entre 20.000. Si los ponía en pasado no obtenía nada. Si los ponía en futuro, nada tampoco. Una matriz del libro del Génesis es particularmente llamativa. Torres Gemelas, Bin Laden, ataque terrorista. Te llamaré destrucción. Maldito sea Bin Laden. La venganza pertenece al Mesías. Está describiendo los acontecimientos del 11 de septiembre al detalle, con todo lo que sucedió aquel día. Y está escrito en presente, porque el autor no está sujeto al tiempo. No tiene un pasado, un futuro y un presente como nosotros. Para él, todo se ve en presente. En el código aparece Torres Gemelas junto a Bin Laden y ataque terrorista. Esas son las palabras que aparecen en los titulares. Resulta que contienen mucho más de lo que creíamos en un principio. Todo esto nos da una frase con mucho significado. Ataque de avión musulmán que se estrellará 2 veces contra las Torres Gemelas. Este nuevo nivel de desarrollo del código bíblico, basado en frases completas, será el método perfecto para convencer a los escépticos de que es real. La probabilidad de que se agrupen tan próximamente en una parte tan pequeña del texto es bastante inferior a 1 entre 1.000.000. Tenemos códigos que consisten en frases completas en una línea, así que todas las consideraciones espaciales ya no importan, es una sola línea. En conjunto, forma una especie de imagen gráfica. Aparece la torre, que se viene abajo. Esta es la torre en pie. Y luego cae. Las matrices del código para el 11 de septiembre van más allá de la caída de las torres del World Trade Center. El ataque al Pentágono también puede encontrarse en ellas. Pentágono, accidente aéreo, objetivo secundario. Y Pentágono dañado, emergencia desde Arabia. Que formen una frase gramaticalmente correcta es asombroso. Creo que el código para las Torres Gemelas fue descubierto por 4 personas a las pocas horas de ocurrir. Si creemos a los defensores del código, los hechos emanados del 11 de septiembre también están en la Biblia. La guerra de Irak y Saddam Hussein son mencionados en algunos pasajes. Saddam Hussein, 2003. ¿Quién será destruido? Y Saddam ha sido capturado, ha sido humillado, lo odiaban. Hay quien cree que existen pistas sobre la localización de armas de destrucción masiva en una matriz que contiene frases completas con las palabras clave, armas químicas y Bekaa, Damasco. Lo cual podría interpretarse como que las buscadas armas de destrucción masiva podrían haber sido enviadas desde Irak a través de Damasco, Siria, hasta el Valle de la Bekaa, en Líbano. Roy Reinhold es uno de los principales defensores del código. En esta demostración indica cómo se calculan digitalmente los descubrimientos. No es muy difícil. Primero abro el programa y el siguiente paso es cargar el texto de búsqueda, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. El término principal que busco en esta matriz es biológicas. Luego introduzco otros términos que me ayuden a encontrar la matriz exacta. Siria, Damasco, Valle de la Bekaa, Líbano. Quiero encontrar una matriz en la que aparezcan biológicas y químicas, que sería otro de los términos. Entonces veo estas áreas geográficas que indican que estoy en la matriz correcta y puedo seguir adelante. Para desarrollar el estudio de esta matriz, me basé en un informe de inteligencia de marzo de 2003 que decía que Saddam Hussein había sacado sus armas químicas y biológicas de Irak antes de la guerra.
A partir de ahí, busqué acontecimientos de 2003, 2004 y 2005, y la matriz indica que en 2005 va a haber un conflicto en Oriente Próximo que afecta a Siria y Líbano, debido a su implicación en el almacenamiento y utilización de estas armas químicas y biológicas. El código también revela una matriz relativa al suceso que afectó a la zona de Washington en 2002. El caso del francotirador de Beltway, John Lee muerto. Días de terror. De aquel sobre su mano izquierda. Washington. Y con su dedo derecho. Empecé a buscar la palabra Washington. Y esta compartía letras con 7 días de terror. Muy cerca vi la palabra terror. Terror sangriento. Situación peligrosa. Decía, sobre su mano izquierda, con el dedo derecho. En cuanto introduje el nombre Malvo y Mohamed, les dije a mis amigos, Malvo tiene las manos manchadas de sangre. Fue increíble. De todas las matrices halladas en el código bíblico hay un tema recurrente. El hombre se encamina hacia el fin de los días. Recientemente se ha informado de la existencia de un asteroide que podría dirigirse hacia la Tierra. El código parece sugerir que el final de la humanidad podría llegar en forma de cometa que se estrella contra nuestro planeta en el año 2012. Cometa 5772, 2012, Tierra aniquilada. Pero otra matriz del código parece sugerir un resultado diferente, que el cometa podría ser destruido antes de que alcance la Tierra. Cometa será destrozado. Haré pedazos. 2012. Cuando leemos la Biblia, aparecen en ella profecías que predicen que algo así sucederá en el fin de los días. Creo que es de ahí de donde surge la idea, y por lo que buscamos la posible colisión de un asteroide o meteorito contra la Tierra. La profecía también parece sugerir que el fin de los días ya podría haber comenzado con los ataques del 11 de septiembre. Gemelas, torres, en el fin de los días, lo que conllevará el nacimiento de un nuevo mundo, guerra mundial, en el fin de los días, y holocausto atómico, en el fin de los días. En cuanto a si el código revela si nos encontramos en el fin de los días, la respuesta es sí. Esta es la época. Yo he visto una matriz en la que aparece una palabra hebrea que significa el fin de los días. Y justo al lado, escrita en vertical, hay otra palabra que es el término arameo para el fin de los días. Y tocando el primer término hebreo está el nombre de Arafat a solo un salto. Saltando en dirección opuesta desde el término arameo se encuentra Ehud Barak. Para mí eso sitúa el fin de los días en este tiempo. Es importante resaltar que a pesar de los mensajes de condenación, la mayoría de los investigadores cree que el destino de la humanidad está bajo nuestro control y que el código solo nos muestra uno entre un número infinito de resultados. ¿Podemos cambiar los acontecimientos? Sí. En mi matriz de las armas de destrucción masiva, se decía que en 2005 habría un conflicto en Siria y Líbano. ¿Tiene por qué pasar? No. Como personas podemos cambiar eso. No debemos permitir que suceda. El simple hecho de que el autor sepa qué vamos a hacer de antemano no nos obliga en absoluto a hacerlo. Nosotros elegimos. Pero el autor, al no estar sujeto al tiempo, puede ver el futuro y codificar en la Biblia nuestras elecciones. Pero la elección es nuestra. Quizá los códigos simplemente intentan ayudarnos a ser más receptivos como comunidad global. Y quizá eso suceda poco a poco. Cualquiera que sea nuestra opinión respecto al código de la Biblia, una cosa está clara. Aún tenemos tiempo de crear nuestro propio destino antes de convertirnos en historia.
es tan reducida afirman que no puede ser casualidad. Dos ELS son como dos personas que se encuentran por la calle. Cuando uno ve por la calle a un amigo después de 20 años, piensa que es increíble, una casualidad. Pero las opciones son amplias, porque podría haber sido cualquiera de entre 100 amigos, cualquiera de entre 10.000 días de su vida. Así que es un hecho ordinario, aunque sorprenda. El colmo sería levantarse por la mañana y decir: hoy voy a ver a John Smith a las 10 de la mañana en la esquina de Elm con la primera. Sería una posibilidad entre 1.000 millones. La investigación del código de la Biblia tiene su origen moderno en la tediosa tarea de escribir el Antiguo Testamento en fichas y a continuación contar manualmente los patrones de secuencias de letras equidistantes con la esperanza de encontrar mensajes codificados. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los primeros investigadores del código, llamado Chaim Ber Michael Dov Weissmandel, afirmó haber encontrado palabras básicas ocultas en el texto bíblico. Lo místico, los susurros íntimos de lo divino. Lo que nos sugiere es que hay un texto oculto, cifrado en la Biblia. Los códigos son como tinta sagrada. Alguien selló esa tinta hace 3.000 años. Hoy la vertemos sobre la mesa y anuncia a Bin Laden y al terrorismo. El código de la Biblia no está ahí para permanecer oculto, sino para ser revelado. Pero está diseñado para ser revelado mediante la tecnología adecuada, como los ordenadores. Aquí está ocurriendo algo increíble. La historia de un código profético en el Antiguo Testamento se remonta al siglo XVI, cuando los místicos comenzaron a buscar profecías bíblicas en el texto. 300 años después consumió a uno de los científicos más importantes de la historia, Sir Isaac Newton. Newton pasó la mayor parte de su vida haciendo algo muy similar al código de la Biblia. Me refiero a que, por un lado, intentó averiguar qué iba a suceder en el futuro y, por otro, encontrar la existencia de Dios. ¿Cómo funciona exactamente el código de la Biblia? Según los investigadores, se descubre mediante la búsqueda de palabras y frases en el Antiguo Testamento mediante el uso de una técnica llamada secuencia de letras equidistantes, o ELS. La ELS, llamada coloquialmente el código, es la secuencia de letras que se obtiene cuando se comienza por una letra de un texto. Se elige un número determinado y se va saltando esa cantidad repetidamente, escogiendo las letras al avanzar. Para llevar a cabo una búsqueda, las letras se disponen en una cuadrícula o matriz para facilitar una clara muestra de los resultados. En este ejemplo, la palabra food se obtiene al contar 10 letras hacia adelante. Lo mismo ocurre con order y roses, mediante saltos de 11 letras hacia atrás. Según los investigadores del código, cuanto más cerca se encuentran estas letras individuales, menor es la probabilidad de coincidencias. Díaz. El Apocalipsis en la Biblia. Descubriendo nuestro futuro. El código de la Biblia es tan discutible como enigmático. Durante siglos, los 5 libros de Moisés que abren el Antiguo Testamento han sido cuidadosamente examinados por teólogos, investigadores y matemáticos para hallar respuestas a los grandes misterios de la vida. Han buscado un código secreto que nos las facilite, explicando acontecimientos pasados y futuros. Los códigos son en sentido. Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado un significado o un mensaje oculto en uno de los más misteriosos textos conocidos, la Biblia. Desde los místicos hasta el legendario científico Isaac Newton, la búsqueda de mensajes secretos continuaría durante siglos, hasta que un matemático afirmó haber descubierto la clave gracias a un ordenador. Sus mensajes de acontecimientos pasados estremecieron al mundo científico e iniciaron un debate con los críticos que perdura hasta hoy. Los defensores del código continúan su investigación con nuevas y sorprendentes predicciones que sus detractores siguen rechazando. Si la Biblia contiene mensajes cifrados,
¿Qué intenta decirnos? ¿Tales profecías podrían ser utilizadas para el bien de la humanidad o es el código, como afirman los críticos, poco más que una coincidencia estadística? Los defensores creen que el descubrimiento del código de la Biblia marca un nuevo rumbo a la humanidad que cambiará su destino para siempre. ¿Revela el código un futuro brillante para la humanidad o hemos entrado en las primeras etapas del fin de los